Damos gracias al eterno Dios y buen Padre porque nos permite reunirnos para darle gloria y alabanza a Él. Y qué bueno que podemos estar aquí todos conectaditos para poder recibir las instrucciones que el Señor tiene para darnos a cada uno, cada mañana, cada tarde, cada noche. Y algo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es el significado de Mateo capítulo 6, versículo 33. El poder conocer nosotros el significado de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Algo que es tan importante en este tiempo y que de lo que mucho el pueblo de Dios no entiende. Esa necesidad tan grande que hay dentro de cada uno de los hijos de Dios de conocer el significado de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa necesidad, mis amados, de nosotros poder caminar en lo que el Padre Celestial nos llamó a caminar, en lo que Él nos llamó a hacer. Cuando Jesús nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, esto es en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 6, versículo 33, el Señor claramente dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Está la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que estos versículos deben traer mucho entendimiento a nuestra vida para que usted y yo le demos la prioridad que le tenemos que dar a las cosas del reino de Dios, a todo lo que tiene que ver con lo santo, con lo espiritual, con todo lo que el Padre Celestial diseñó para cada uno de nosotros, sus hijos. Que le demos prioridad al reino de Dios sobre todas las cosas. Esto es lo que está hablando nuestro Señor Jesús allí cuando dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, pongan prioridades, hagan prioridades, busquen prioridades, que todo lo que ustedes hagan sea la prioridad para Dios, o sea, lo que es prioritario para Dios, que sea también prioritario para ustedes. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, que tenemos que buscar que la salvación, que es algo que cada uno de nosotros debe buscar con intensidad. O sea, que tenemos que esforzarnos por buscar la salvación. Que busquemos el reino de Dios, que seamos parte del reino de Dios. Porque es más importante la salvación que todas las riquezas de este mundo. Que es más importante que usted y yo estemos establecidos en el reino de Dios, que en cualquier posición que nos haya colocado cualquier hombre en cualquier sistema. Que es más importante que usted y yo estemos despiertos, anhelando todo lo que el Padre Celestial quiere darnos. Y de hecho lo que ya Él puso delante de nosotros, que lo podamos abrazar y lo podamos entender, que lo podamos disfrutar, que lo podamos dar a conocer a otros. Que seamos gente que estamos desesperados, más bien por correr a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y no detrás de las añadiduras, a no estar corriendo detrás de las cosas de este mundo. O sea que debemos cuidar, sí, nuestros deberes cotidianos, no los podemos descuidar, que debemos estar atentos con todas las cosas que tenemos que hacer, ya sean relacionadas con la casa, o sea, en el hogar, en el negocio, en la empresa, con el ministerio, con todo lo que el Padre Celestial nos ha confiado a nosotros, pero no podemos hacer ídolos de nada de eso. O sea, usted y yo no podemos idolatrar lo que tenemos en casa. No podemos idolatrar lo que quizás el trabajo o la empresa o lo que hayamos recibido. Tampoco podemos idolatrar los ministerios, no podemos idolatrar los dones. Nosotros no podemos convertir de todo lo que Dios nos ha dado un ídolo a quien le damos más importancia, a quien le guardamos más reverencia, a quien le prestamos más atención y a quien le dedicamos más tiempo, que a buscar el reino de Dios y su justicia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer una diferencia entre las cosas de aquí abajo y el reino de Dios.
Tenemos que hacer una diferencia, mis amados, porque nosotros no podemos darle más importancia a las cosas que perecen, a las cosas que se acaban, a las cosas que tienden a desaparecer, más que a lo que permanece para siempre, a lo que es realmente eterno. Desafortunadamente le damos más importancia a las cosas de aquí abajo que a lo de Dios, que a lo que es santo, verdaderamente santo, a lo que nos conduce a nosotros a la vida eterna, a lo que nos lleva a nosotros a vivir en santidad, a poder vivir esa vida que agrada al Padre. Entonces, sí tenemos que hacer una diferencia, mis amados. Tenemos que hacer una diferencia muy grande entre lo que usted y yo tenemos como cosas materiales, lo que se llaman añadiduras y todo lo que es de aquí, de este mundo, y entre lo que es verdaderamente santo, entre lo que es justo, entre lo que es realmente de Dios. Necesitamos pararnos firmes sobre la roca y empezar a colocar la mirada en el lugar donde la tenemos que poner, mis amados, que es en Cristo. Desafortunadamente pasan muchas cosas en nuestra vida y no sabemos cómo hacerle frente a todo lo que pasa, porque tenemos la mirada puesta en las añadiduras y no en el reino de Dios. A veces le rogamos a Dios para que nos bendiga, le rogamos al Señor para que nos provea, le pedimos al Señor que nos dé algo que estamos necesitando y cuando ya lo tenemos le damos la espalda a Dios. Empezamos a colocar en el primer lugar lo que Dios nos dio y quitamos al que nos dio lo que estamos disfrutando y lo ponemos a un lado. Y este es un tiempo, mis amados, para que usted y yo meditemos en todo esto. Porque hay demasiada ingratitud en nuestros corazones. Cuando determinamos poner las cosas de este mundo como una prioridad en nuestra vida y ya no le dedicamos tiempo al Señor, estamos accionando como gente necia, como gente inmadura, como gente malagradecida. Porque le pedimos al Señor ayuda, pero cuando Él ya no suple la ayuda, cuando Él extiende su mano para ayudarnos, entonces lo quitamos a Él del medio y ponemos en el centro de nuestra vida las añadiduras. Y nosotros no podemos descuidar esa salvación tan grande, mis amados, porque sí, no podemos tampoco descuidar lo que es la casa, no podemos descuidar la familia, no podemos descuidar el hogar, no podemos descuidar el trabajo, no podemos descuidar la empresa, pero, amados, usted y yo tenemos que aprender a hacer prioridades. Tenemos que aprender a hacer prioridades. Usted y yo tenemos que buscar primeramente la salvación. Usted y yo tenemos que vivir una vida de obediencia al Padre Celestial. Usted y yo tenemos que vivir una vida donde estamos ejecutando el plan perfecto de Dios, no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones, para las personas que nos rodean. Usted y yo no podemos estar atentos solamente esperando que nos va a dar Dios, con las manos estiradas, siempre esperando que Dios nos dé lo que le estamos pidiendo, qué le estamos dando a Él. ¿Qué está recibiendo Él de nosotros? ¿Será que Él sí está recibiendo alabanza con todo lo que estamos haciendo? ¿Será que lo que nosotros estamos hablando, lo que estamos diciéndole a otras personas, lo que estamos haciendo, le está dando gloria y alabanza al Señor? ¿Será que nosotros sí estamos yendo a llevar el mensaje de las buenas noticias del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo a todos los lugares donde vamos? ¿Será que nosotros sí estamos siendo parte del reino de Dios? Nosotros sí estamos siendo diligentes, entregando el mensaje de las buenas noticias del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿O simplemente nos conformamos con ser cristianos evangélicos, que llegamos a la iglesia nada más para recibir una enseñanza y luego nos vamos a casa siendo los mismos, afanados y desesperados por las cosas de aquí abajo? Si no estamos haciendo diferencia entre lo que antes éramos y lo que hoy somos. Si todavía vivimos afanados, desesperados, preocupados por las cosas que nos hacen falta. O si estamos viviendo en contentamiento con lo poco que tenemos o con lo mucho. Si estamos disfrutando lo que el Padre Celestial nos ha dado. Y si aún lo que no nos ha dado todavía lo estamos disfrutando aunque no lo tengamos en nuestras manos. Si estamos disfrutando con confianza, con gozo en el Señor, caminando en justicia, viviendo en justicia y manifestando esa justicia donde quiera que vamos, aunque no hayamos recibido lo que estamos pidiendo. Cuando usted y yo nos determinamos a comprometernos en los asuntos del reino, a hacer lo que Dios nos manda hacer donde quiera que vamos sin preocupación alguna. Cuando usted y yo nos determinamos a levantarnos para obedecer al Padre Celestial,
confiando plenamente en lo que Él ya dijo, en cada palabra que ha salido de la boca de nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿nunca te has llegado a preguntar si realmente estás buscando el reino de Dios y su justicia? ¿Nunca te has detenido para hacerte esta pregunta? ¿Verdaderamente estoy buscando el reino de Dios y su justicia? ¿Te has detenido por un momento para hacerte esta pregunta? ¿Será que yo sí estoy buscando el reino de Dios y su justicia primeramente que todo? ¿O será que estoy corriendo detrás de las añadiduras? ¿Será que ando desesperada o desesperado corriendo detrás de las añadiduras? Hay preguntas que usted y yo tenemos que hacernos diariamente, como por ejemplo, ¿dónde estoy invirtiendo mis fuerzas? ¿Dónde estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Será que sí estoy invirtiendo mi tiempo, mi dinero en el reino de Dios, buscando el reino de Dios? ¿Será que todas las actividades que hago o a las que asisto le dan importancia al Señor? ¿Será que es en eso en lo que Dios quiere que yo me enfoque? ¿Será que en donde yo estoy invirtiendo mi tiempo, mi dinero y en todas las actividades que estoy haciendo realmente me están llevando a mí a buscar el reino de Dios y su justicia primeramente que todo? ¿O estamos invirtiendo toda nuestra vida, mis amados, todas nuestras fuerzas y todo lo que tenemos en este mundo y tenemos los papeles invertidos, pensando que estamos buscando el reino de Dios, pero andamos afanados, desesperados, afligidos, angustiados, corriendo detrás de las añadiduras, buscando las cosas de este mundo que siempre tienden a desaparecer? Pues bueno, las personas que han aprendido a poner su confianza en Dios, mis amados, todo aquel que se ha determinado a poner su confianza en Dios, todo aquel que ha puesto a Dios en el primer lugar en su vida, todo aquel que ha aprendido a descansar en el Señor, entiende que todas las cosas que necesita le serán añadidas. Todo el que se ha determinado a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo aquel que ha rendido su vida a Dios, todo aquel que ha puesto su confianza en Dios, que ha aprendido a descansar en Dios, todo aquel que hace, que vive, que camina en la justicia de Dios, ha aprendido que todas las cosas le serán añadidas, que todas, oiga, todas las cosas que necesita le serán añadidas. Cuando entendemos que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, porque esa es una prioridad. Es una prioridad. Para Dios es una prioridad y las prioridades de Dios deberían ser nuestras prioridades también. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido, mis amados, proveer a cada uno de sus hijos, suplir, proveer para toda necesidad. Lo dijo en Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Saben, mis amados, que tenemos un pensamiento muy equivocado acerca de las necesidades. Siempre estamos viviendo con falsas necesidades. Siempre hay falsas necesidades, porque estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de aquí abajo. Y la prioridad de muchos es buscar primeramente las cosas de aquí abajo. Y han descuidado la prioridad más grande en su vida, que es buscar el reino de Dios y su justicia. La gente anda corriendo, buscando añadiduras, buscando cómo suplir a través de las añadiduras. Anda buscando cómo llenar sus espacios vacíos con las añadiduras. La gente anda corriendo atrás de las riquezas, anda corriendo detrás de los hombres, anda corriendo detrás de cada sistema que le pueda proveer o le pueda suplir para cualquier falsa necesidad. Pero la verdadera necesidad, mis amados, es estar llenos del Espíritu Santo de Dios. La verdadera necesidad es estar llenos del conocimiento de Cristo. La verdadera necesidad es caminar bajo el gobierno de Dios, estar sometidos completamente al gobierno de Dios, conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial para poderla vivir, para poderla obedecer. Entonces, debemos entender que lo que para Dios es una necesidad, para nosotros no lo es.
O sea que necesitamos entender que nuestras falsas necesidades no están alineadas a lo que realmente es una necesidad según Dios, según la perspectiva de Dios, desde el pensamiento de Dios, desde los planes de Dios, desde la visión de Dios. Las necesidades que usted y yo tenemos son unas falsas necesidades, porque estamos muy preocupados por lo que vamos a comer, por lo que nos vamos a poner, estamos muy preocupados más por lo que dice la gente, estamos más preocupados por lo que el que dirán, estamos más preocupados de cómo me voy a ver o cómo me estará mirando la gente. No, 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 eso es una falsa necesidad, el tratar de suplir cosas materiales, tratar de rellenar espacios con cosas materiales, pero no estamos buscando lo más importante. La necesidad más grande de cada uno de nosotros es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, necesitamos abrazar la salvación, necesitamos cada día conocer más a Dios para que nos podamos parecer cada día más y más a Él. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos conocer la palabra de Dios para que podamos caminar en justicia, para que usted y yo podamos ser gente justa, para que usted y yo podamos mostrar a Dios con nuestras acciones, para que usted y yo podamos acercar a otros a Cristo, para que podamos cada día mostrar a Dios donde quiera que vamos, que podamos ser esa luz que ilumina el camino de otros. Así que es sumamente importante que entendamos que Dios no solamente está para suplir nuestras necesidades, mis amados, porque las necesidades que nosotros tenemos son falsas necesidades. Cuando el Señor dijo que todo eso es añadidura, le está diciendo, dejen de preocuparse por las añadiduras, dejen de preocuparse por las cosas de aquí abajo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. El Señor dijo, no pongan su mirada aquí abajo, pongan su mirada ahí arriba en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Lo habló a través del apóstol Pablo. Nos está diciendo, no ponga su mirada aquí abajo en la tierra. Ponga su mirada ahí arriba en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. O sea, en pocas palabras, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Usted y yo podemos pensar que tenemos necesidades porque no hay dinero en el banco. Son falsas necesidades, mis amados. Los ricos, los famosos, los millonarios, lo único que tienen es dinero si no tienen a Cristo en su vida. Una persona que no tiene a Cristo gobernando su vida y lo único que tiene es dinero, eso es lo que le gobierna, el dinero. Un hombre y una mujer tiene fama, pero si no tiene a Cristo gobernando su vida, lo único que tiene es eso, fama. ¿De qué nos sirve a nosotros como hijos de Dios, mis amados, vivir llenos de y rodeados de gente que nos aplaude, llenos de gente que lo único que tiene es plata, que lo único que tiene son riquezas materiales, pero no tienen a Cristo en su vida? Usted y yo necesitamos mostrar al Señor. Para eso tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Saben ustedes que Dios, desde su visión, desde su plan perfecto y maravilloso para traer salvación a la gente, a veces tiene que quitarles todo lo que tienen? Las expectativas de Dios no son las mismas expectativas nuestras. Las riquezas de Dios no son las mismas riquezas que nosotros pensamos y anhelamos tener. Hay situaciones que Dios permite que pasen por un tiempo para poder procesarnos como hijos de Dios, para que le conozcamos a Él y para que aprendamos a depender únicamente de Él. Nosotros conocemos en la Biblia cómo personas que han tenido que vivir situaciones terribles y que en medio de las necesidades, en medio de la crisis, en medio de los procesos, en medio de la dificultad, han buscado el reino de Dios y su justicia. Gente que ha tenido que vivir situaciones terribles, mis amados. En la Biblia encontramos muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Job. Tenemos el ejemplo de Job. Dice la Biblia que Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Job tenía todo. Él poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. Y también tenía muchos sirvientes. Era la persona más rica en aquel tiempo, en aquella región. Pero Dios permitió que Satanás le quitara todo lo que tenía. Dios permite la pobreza en nuestras vidas. Él permite la enfermedad.
Él permite el caos, Él permite que situaciones difíciles vengan a nuestra vida como el luto, como una pérdida total, para que usted y yo conozcamos el reino de Dios y su justicia, para que entendamos que las cosas materiales no son el todo en nuestra vida, que hay una necesidad mayor y es conocer a Cristo. Hay una necesidad muy grande y es conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Conocer el reino de Dios y su justicia. Poner nuestra mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesús. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las que son eternas, en las que no perecen, en las que no desaparecen, en las que no se dañan. Nos es necesario buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y voy a cerrar diciéndoles, mis amados, en este tiempo hay un gran engaño. En este tiempo estamos viendo cómo el enemigo está ganando terreno de una manera muy sutil en todo el mundo con el tal famoso llamado el Evangelio de la Prosperidad. Amados, mucha gente en este tiempo ha puesto su mirada allí y quitó la mirada del reino de Dios. Hay una gran cantidad, una creciente impresionante de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos ministros, de todo lo falso de lo que nuestro Señor Jesucristo profetizó que íbamos a ver en este tiempo. Que están ganando adeptos, que están ganando gente bajo un falso mensaje de adormecimiento. Un mensaje que está durmiendo a los que estaban despiertos. Y a los que estaban despiertos los está durmiendo. Oiga, los está despertando con engaño y con mentira, o sea, un falso despertar. A ver, lo repito, en este tiempo hay algo muy fuerte que está pasando y es el espíritu de error que está gobernando al mundo y que lo está haciendo a través de hombres y mujeres corruptos que se perdieron completamente de la visión de Dios, aquellos que un día conocieron la verdad se dejaron extraviar y otros que siempre han vivido extraviados porque se autoproclamaron ellos mismos. Y son instrumentos de error para llevar al pueblo de Dios a error. Y están entregando falsos mensajes, mensajes que están durmiendo a los que estaban despiertos. Y a los que están despiertos los están durmiendo con falsos mensajes. Están haciéndoles creer a la gente que todo lo que tiene que ver con la prosperidad viene de Dios. Oiga, mi hermano, mi hermana, si usted anda corriendo detrás de las añadiduras, si usted aún todavía anda corriendo detrás de lo que le puede ofrecer un hombre, si usted anda corriendo detrás de lo que le puede ofrecer a usted este sistema de este mundo, oiga, usted tiene que nacer de nuevo y empiece a buscar el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás viene por añadidura. Usted y yo no podemos invertir el diseño de Dios. Ya Dios estableció que tenemos que tener prioridad. Usted y yo tenemos que ser prioritarios al buscar el reino de Dios y su justicia. Tenemos que correr primeramente a buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Usted y yo tenemos que conocer y entender, mis amados, que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. En pocas palabras, dejémonos de tanta cosa de estar preocupándonos tanto por lo que necesitamos y enfoquémonos en buscar el reino de Dios y su justicia. Nos es necesario. Mateo 6:30 dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Ay, ay, ay. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones.
Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Aleluya. Amados, esto no es una fórmula para obtener riquezas. La palabra de Dios no es una fórmula para enriquecernos. La palabra de Dios no es una fórmula para enriquecer a otros. Sí, para enriquecernos espiritualmente, pero no buscando las riquezas de aquí abajo. Tenemos que entender lo que el Padre Celestial nos está hablando, lo que nuestro Señor Jesús nos está diciendo, que pongamos el enfoque en el reino de Dios y su justicia, que pongamos nuestro enfoque en el reino de Dios y su justicia y no en las cosas de este mundo. Somos muy engañados porque estamos corriendo detrás de las cosas que se añaden a nuestra vida por causa de vivir en la justicia de Dios. Cuando andamos corriendo detrás de las añadiduras, somos tan engañados, mis amados, porque ahí es donde el enemigo aprovecha a hablarnos a través del espíritu de error que ha tomado tanta fuerza en este tiempo. El reino de Dios no consiste, mis amados, en lo que usted y yo queremos. El reino de Dios consiste en buscar primeramente que toda la salvación, abrazarnos a la vida eterna y caminar en justicia. La Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y la salvación solamente la podemos tener por medio de Jesús, cuando morimos completamente a este mundo, cuando morimos a nosotros mismos, cuando renunciamos completamente a nosotros mismos y poder decir lo que dijo el apóstol Pablo: ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dejar de estar corriendo detrás de lo que nos puede ofrecer a nosotros cualquier hombre o cualquier sistema en este mundo. La salvación solamente proviene de Dios. Es a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo cuando creemos en Él. La salvación no se obtiene simplemente por decir que yo creo en Jesús. La salvación viene cuando yo determino rendir mi vida a Él y morirme a mí misma para que Él viva en mí. Es el poder renunciar completamente a todo lo que nos ofrece este mundo y abrazarnos al reino de Dios y a su justicia. Si usted va a correr detrás de algo, corra, oiga, corra a buscar el reino de Dios y su justicia. Deje de estar corriendo detrás de las añadiduras, porque las añadiduras no nos conducen a nosotros a la vida eterna. Las añadiduras son cosas que se nos añaden, son cosas que vienen a nuestra vida por causa de la obediencia, por causa de la fe, porque hemos creído en el Hijo de Dios, porque hemos creído que hemos sido hechos hijos de Dios, y porque hemos creído que como hijos de Dios somos los dueños de todas las riquezas de su reino. Oiga, deje de estar corriendo detrás de las añadiduras. Viva el estilo de vida que el Padre Celestial estableció para cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesús. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y disfrutemos después todas las añadiduras que vienen a nuestra vida por causa de la obediencia. Es necesario correr, oiga, corra, pero a buscar el reino de Dios y su justicia, y deje de estar corriendo detrás de las añadiduras. Deje de estar corriendo de lo que le puede ofrecer un hombre. Deje de estar corriendo de lo que le pueda ofrecer a usted el sistema de este mundo, cualquiera el que sea. Usted abandónese en las manos del Señor. Dígale: Señor, enséñame cómo es tu reino, enséñame cómo vivir en tu reino, enséñame cómo caminar en tu reino y cómo aprender a depender de ti a 100% y no de las añadiduras. Y que Dios les bendiga rica y abundantemente, porque de Él es que dependemos y no de las añadiduras que puedan venir a nuestra vida. Es por la gracia de Jesús, mis amados, no por lo que nos pueda dar a nosotros este mundo. Aleluya.